El dripping es una técnica que consiste en dejar gotear la pintura sobre el lienzo para conseguir formas y manchas que el artista irá creando espontáneamente. A finales de los 40 alcanzó su máximo esplendor y desde entonces ha evolucionado de manera sorprendente. Margarita Vivar conoció en nuestro país a uno de sus grandes exponentes. Valiéndose del dripping, una modalidad abstracta que consiste en dejar esparcir pintura de manera controlada sobre el lienzo, Andrés Franco, conocido como Andison en el mundo del graffiti, logra desnudar lo más profundo del ser, con impresionantes efectos, que además son capaces de provocar diversas y muy profundas reacciones en sus espectadores. La mayoría ligadas a la angustia, el dolor y el sufrimiento, emociones que según el autor de más de 200 murales en terreno propio y extranjero, son parte de la naturaleza humana. Muchas veces intentamos reprimir cosas en el subconsciente que luego se transmiten al inconsciente y luego se manifiestan por sí mismos, por expresiones, por miradas, por las cosas que decimos. Entonces yo intento transmitir eso, ¿no? Que todos tenemos como huellas en nuestra vida y tenemos que sacar, porque somos lo que queremos ser, pero a veces también somos lo que no quisiéramos ser. En el taller del también docente universitario, conocimos el proceso de creación de sus obras. Luego de trabajar en la construcción del personaje, Andrés se concentra en el dibujo a mano alzada, tomando como punto de partida la mirada, el eje que le da realce a sus cuadros. Le sigue una primera capa de pintura, la aplicación de tonos claros y oscuros y finalmente los acabados con el dripping, que al contrario de lo que se puede pensar, requiere de mucha técnica y un nivel importante de experticia. No es solo el hecho de lanzar la pintura, necesita un orden, ¿no? Entonces tengo que estructurar la figura, ya sea persona o animal, y poco a poco comienzo a descomponer esa figura. El truco está en la consistencia de la pintura, la misma que se consigue con un poco de pegamento y agua, y en el manejo del pincel. Se debe evitar también el abuso en cuanto a la cantidad del derrame. La idea no es sobrecargar la obra, tampoco echarla a perder, al contrario, alcanzar una armonía dentro de la deconstrucción. Algo aparentemente complejo, pero hermoso al final. Si no, deténgase a observar al hombre de esta pintura. Su expresión malhumorada, de cansancio y enojo, intriga, inquieta y traspasa el lienzo. A pesar de que una gran parte de sus cuadros son de rostros humanos, Andrés trabaja en una serie dedicada a los perros, específicamente a aquellos que han sido abandonados. Siento que es muy doloroso, ¿no? Ver las circunstancias en las que fueron tratados estos perritos. Entonces, mi idea era como contar estas historias, ¿no? Del dolor y el sufrimiento que ellos padecieron bajo personas inescrupulosas y contar a la sociedad, ¿no? Mostrar y reflejar que ellos también son seres vivos, sienten y tienen derechos también, ¿no? Lastimados, extremadamente delgados y con lágrimas en sus ojos, estos peluditos son capaces de conmover a más de uno. De eso se trata el arte, dice Andrés, de provocar o generar emociones, aunque éstas no siempre sean positivas. Me pasó algunas veces que estaba haciendo murales con esta técnica de dripping y las personas, algunas se asustaban, ¿no? Porque creo que tiene mucha fuerza esta técnica. Entonces me trataron, me acuerdo una vez que estaba pintando un mural en Riobamba y pasaban en carros y me dijeron hasta satánico, así, ¿no? Explorar el mundo del subconsciente a través del arte es toda una aventura, pero también un reto, al que Andrés encuentra realmente fascinante. Una muestra más de talento y originalidad que rebasa los límites más generales del pincel.